Nuevamente con Armando Rivas. Hoy vamos a tratar un temita muy interesante. Yo escribí un artículo que se llama El gran error americano, donde yendo a Platón, traigo de Platón la idea. Platón decía de que había 4 etapas en la degradación de la ciudad-estado, que después del buen gobierno, que era el gobierno de los patricios, donde prácticamente no había gobierno, sino que había un orden espontáneo que generaba la ciudad-estado. Por supuesto, ese orden que se generaba en la ciudad-estado producía en generaciones posteriores la idea de que había que dominar ese poder, ese gobierno. Entonces, así surgía la aristocracia, que eran los hijos de los patricios, que intentaban manejar e intervenir sobre la economía y el funcionamiento de la ciudad-estado. Esta intervención que producían los hijos de los patricios normalmente producían tensiones, hacían colapsar el sistema. Entonces la aristocracia abría las puertas a la oligarquía, o sea que le daban el gobierno de la ciudad-estado a los comerciantes y a los que tenían poder económico, y que por supuesto entonces, como los comerciantes tenían la intención de aumentar su poder, al intentar intervenir sobre la economía generaban tensiones aún más grande, y entonces se le había paso a la democracia. La democracia entendida como la presencia de la libertad, pero la libertad entendida como la ausencia total de reglas. Por lo tanto, la ciudad-estado en manos de la democracia caía en un colapso que lo inducía a la tiranía, donde en definitiva todos los que componían la ciudad-estado preferían tener un tirano y no seguir bajo la democracia. Entonces también marca Platón de que esta estrategia era una estrategia de las ciudades-estado de implantar democracias en otras ciudades-estado para inducirlos a la tiranía y para que finalmente los gobiernos vecinos se apoderen de esas ciudades que estaban en conflicto. Así que bueno, la idea era tratar de ver, porque después de 20, 25 años de democracias en América Latina, han surgido, exactamente como nos advertía Platón, las tiranías más tremendas, y que parece que están generando una tensión muy grande. Y entonces queremos analizar con Armando cuáles son los errores que se han cometido respecto de las democracias y qué consecuencias pueden tener y cómo podemos evitar esta inducción a la tiranía por parte de la democracia. A ver, Armando. Lo primero que yo no creo que las sociedades-estado se manejaron bien. La historia de la humanidad ha sido la historia de la guerra, y el mundo cambió hace muy poco tiempo. Hace 200 años la gente vivía igual que se vivía en Egipto. Entonces, lo que es importante es tratar de detectar cuáles fueron los conceptos éticos que determinaron un cambio en los criterios políticos y transformaron al mundo. Y los transformaron no como Occidente. En Occidente se dieron las 2 teorías filosófico-políticas más antagónicas que existen en el mundo. El totalitarismo inventado por los europeos, porque el totalitarismo, como ya lo dice también François Revel, que son el comunismo, el nazismo y el fascismo, son un producto del racionalismo, o sea, la racionalización del despotismo. Y todas eran instituciones democráticas, o sea que Platón nos está advirtiendo que la democracia te puede inducir a la tiranía sí, y al fascismo. Sí, por eso, pero no necesaria, no, déjame terminar. Yo no quiero meterme más con Platón. Quiero ir a los hechos últimos, donde hemos creado toda una ficción de una sociedad o de una civilización occidental que parece que monopoliza las virtudes políticas, y es una falsedad total. ¿Y eso porque hemos endiosado a la democracia? ¿Le hemos dado
Hemos endiosado quizás los últimos acontecimientos del mundo donde de alguna manera la libertad permitió un mejoramiento en el estándar de vida de todo el mundo, por más que hayan diferencias. Y esto no pasó en todo el mundo, sino que pasó en algunos países determinados. Europa, si no hubiera sido por los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, sería hoy nazi-comunista, y probablemente el mundo lo sería también. Entonces, lo que transformó al mundo en general fue primero ciertas ideas que surgieron de los ingleses, o si quieres de los escoceses, que se intentaron poner en práctica en Inglaterra después de la Revolución Gloriosa, que cambió notablemente el proyecto inglés porque se le puso límites al poder político por primera vez, pero se le puso a través del Parlamento. Pero después se le dio al Parlamento prácticamente toda la prerrogativa que tenía antes el rey, y como dice Hume, no me preocupa tanto de las tiranías de las mayorías, sino la tiranía de las mayorías hechas a través de sus representantes, de los que pretenden ser sus representantes. El cambio sustancial se dio en los Estados Unidos, donde, conscientes de este problema, tomaron conciencia primero. Porque este problema es un problema que viene desde el fondo de la historia. Claro, viene del fondo de la historia, pero no se resolvió nunca. Nunca se resolvió. Y nunca se resolvió porque, entre otras cosas, la historia de la humanidad ha sido la historia de la guerra. Exacto. Se vio en todas las ideas políticas, tanto de Europa como fuera, prácticamente los guerreros eran los que tenían el coraje, era la virtud, como era el famoso Ágathos en Grecia, ya que te gusta remontarte a eso. Es decir, mientras existe la guerra no existe posibilidad de que se desarrollen los derechos individuales. Exactamente. Entonces, y no solamente, sino que hubo un desprecio total por el comercio y más aún por el trabajo. Entonces, y además se tomó como que la riqueza era un dato. El cambio fundamental se hizo cuando se tomó en cuenta la naturaleza humana que dijo Locke. Los reyes también, los monarcas también son hombres. En otras palabras, había que ponerle límite. Pero esa cosa rara. Y los americanos se dieron cuenta cuando Madison dice, si los hombres fueran ángeles no haría falta el gobierno. Y si fueran a ser gobernados por ángeles no haría falta ningún control al gobierno. ¿Qué es un gobierno? Es una administración de hombres sobre hombres. Por eso hay que ponerle controles, y el control, dijéramos, en el pueblo es un factor, pero no es suficiente. Por eso se creó lo que se llama en Estados Unidos la doctrina del rule of law, donde se establece una constitución y el verdadero control del poder político está en la Constitución, que es lo que maneja la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene una función primordial en este caso. ¿Y qué es la otra cosa que se cambia? La función del gobierno. El gobierno está para defender y proteger los derechos individuales, que son el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho más importante, que es el derecho a la búsqueda de la propia felicidad. Y este es un derecho que es trascendente, porque es el reconocimiento de que los intereses particulares no son contrarios al interés general per se. Porque una vez que se admite que los intereses particulares son contrarios al interés general, le hemos dado el monopolio de la ética al poder político y conjuntamente el monopolio del poder, con lo cual se desconocen los derechos individuales en nombre de las entelequias de la nación
y se crea la entelequia del Estado que la había creado ya Rousseau con su soberanía. La desarrollan Kant Perfecto. y Hegel, ¿no? Y después Marx, que cree que va a terminar con el Estado y termina con la dictadura del proletariado, que es el mismo perro con diferentes collares, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace a una democracia exitosa? ¿Qué tiene que haber antes de la democracia para que sea exitosa? Porque evidentemente... Tener conciencia de que el respeto por los derechos individuales y el control político son fundantes, que las mayorías no tienen derechos de violar los derechos de las minorías. Bueno, pero con tener conciencia no es suficiente, tiene que haber una institución, un organismo que proteja eso. Y eso es la Corte Suprema. Cuando la Corte Suprema falla, esto fue lo que escribió Hamilton en la Carta 78 del Federalist Paper, y que se puso por primera vez en práctica en los Estados Unidos con el famoso caso del juez Marshall de Madison versus Marbury. Y ahí fue cuando se dijo lo que fue la discusión que hablamos antes de Montesquieu con Constant. El problema no es que se cumpla la ley, sino cuáles son las leyes que se pueden hacer que no violen los derechos de los ciudadanos. Los derechos individuales. Los derechos individuales. Exacto. Y este es el problema que estamos viviendo. Y esa es la función que tiene una constitución como la de Estados Unidos. Como la de Estados Unidos. ¿Y la Argentina no tiene la misma constitución? Tenía la misma constitución hasta que la cambiaron. ¿Cuándo la cambiaron? Bueno, la cambiaron primero en el 49, después la cambiaron en el 57, que dejaron un artículo, y después la cambiaron peor todavía en el 94. Pero lo cierto es que hay una ideología universal casi en este momento, de que las mayorías son determinantes. Y no se olvida de que tanto Hitler como Mussolini, y en el caso de la Argentina, Perón, eran populares, ¿no? Claro. Esta es la realidad. Pero entonces, ¿qué tiene que haber en la Constitución? ¿Cuál es el mecanismo, la llave que hace que eso no puedan avanzar sobre los derechos individuales? Bueno, la primera cosa es que hay que hacer una tarea educativa, si se quiere llamar, para que la gente comprenda esto, de que cuando le dicen los derechos del pueblo, lo único que le están diciendo es: tú no tienes derechos. Los derechos del pueblo es la excusa para el poder político absoluto, porque es la capacidad del gobierno que personifica al Estado, y todo esto prácticamente está escrito casi por Alberdi. Ajá. Pero en la Argentina Alberdi no se conoce, lamentablemente. O sea que los derechos del pueblo son contrarios a los derechos del hombre. A los derechos del individuo. Del individuo. Porque cuando se dice derechos del pueblo, ¿qué es el pueblo? Suena lindísimo. Sí, suena lindísimo, pero resulta después que eso es lo único que le da derecho al gobierno a hacer lo que quiera contigo. Ajá. Eres un individuo. Ahí está la llave. Entonces cuando hacen contigo lo que le da la gana, lo hacen en nombre del pueblo. ¿Y por qué en Estados Unidos no lo pueden hacer? En los Estados Unidos hasta ahora no lo han podido hacer, a través de que la ideología americana estaba basada en estos principios, que no digo que van a permanecer siempre. Y el error americano ha sido tratar de vender su democracia sin los controles que su democracia tiene. En otras palabras, han admitido prácticamente que si se vota, ya... Con la democracia se come, se cura y se educa. Sí, bueno, por eso ya está... Ese era el principio, o sea, la democracia es lo que se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Claro, lo que no se ve es la violación de los derechos individuales, ¿no? Y la falta de seguridad jurídica en función de toda una ideología que, basada en el socialismo y el nacionalismo, lo único que hace es darle el poder político absoluto a los gobernantes. Y esto es lo que, y además está, en otras palabras, si queremos verlo, no la democracia, como decía Aristóteles, es la demagogia, que ya lo decía el propio Platón en Trasímaco también, ¿no?
de que había que decir las cosas que la gente quería oír, ¿no? Para acceder al poder. Para acceder al poder, porque sobre todo en esa época el poder político era lo único, porque parece que el egoísmo lo inventaron los capitalistas. No, los capitalistas hicieron del egoísmo algo productivo y se empezó a crear riqueza por primera vez hace 200 y pico de años, ¿no? Por alguna razón fue. Antes de eso, el mundo, como dije antes, vivió en la pobreza absoluta. Cualquiera de mediana nivel de vida hoy vive mejor que lo que vivía Enrique VIII. No, por supuesto. Vamos a tratar de aclarar esto, porque a mí todavía no me queda claro por qué una democracia en Estados Unidos protege al individuo y puede progresar, y esa misma democracia en Alemania te trae a Hitler, o en la Argentina, o en Venezuela te trae a Chávez. Es que no es la misma. Es que el error ideológico... No es democracia eso, las dos son democracias. No. ¿Dónde está la diferencia? En que no se reconocen los derechos individuales. ¿En cuál? En Europa. ¿Y qué hay que hacer para que reconozcan los derechos individuales? Ese es el problema, que toda la filosofía política europea, que la gente que los ideólogos somos los liberales, cosas por el estilo, no. Las ideologías son preponderantes. Hoy por hoy está Lenin mucho más presente que cuando vivía en el mundo. Hay un artículo que salió en La Nación de esta señora Naomi Klein en contra de ¿cómo se llama de Alan Greenspan, ¿no? Que no solamente hace lo que hace la izquierda siempre, que cuando uno está en desacuerdo con ella, uno no solamente está equivocado, sino que es un ignorante. ¿Y por qué se queja de Alan Greenspan? Bueno, pero lo importante a lo que estamos hablando es la crítica que ella hace del sistema capitalista. Lo hace en función de las ideas mismas de Lenin, en capitalismo y imperialismo, etapa superior del capitalismo. En otras palabras, Lenin había dicho que la explotación, cuando las corporaciones ya no podían explotar en sus propios países, se iban a explotar a otros países. Toda una teoría de que... Bueno, eso es un poco cierto. ¿Por qué no pueden explotar a su gente en sus propios países? Por ejemplo, los capitalistas. Es que no es verdad, es que eso no es cierto. Porque primero no existe toda la teoría de la explotación es falsa, porque la teoría de la explotación es la teoría del valor, está basada en la teoría del valor trabajo, que es falsa. Bueno, pero entonces no existe la plusvalía. Lo que existe es la creación de riqueza, que es la que se ha producido a través de las invenciones. ¿Y por qué se hace el esfuerzo? Porque se tiene seguridad jurídica. ¿Por qué los argentinos sacan la plata del país? ¿Cree porque son malos? No, porque saben que en cualquier momento se la roban directamente los gobiernos con sus políticas. Sí, con el objetivo de la función pública. Exactamente. Bueno, ya Tocqueville había dicho en el trabajo del antiguo régimen, decía, los economistas tuvieron más culpa de la Revolución Francesa que los propios filósofos, que también tuvieron, porque se olvidaron de los derechos privados en nombre de la utilidad pública. O sea, cuando empezaron a pensar en el pueblo en vez de respetar al hombre. En vez de respetar Sería así. Y esto es lo que está vigente inclusive en la Declaración de los Derechos Humanos. Si bien dentro de la declaración hay muchos derechos individuales, el artículo 25 particular, que dice que todo el mundo tiene derecho a tener una casa limpia, a tener educación, a tener salud, todo esto. O sea, esos no son derechos para vos. Esos son aspiraciones. Aspiraciones, que es distinto que tener derecho. Distinto que derecho. Porque el derecho genera una obligación. Claro, ¿y quién la tiene? Cuando se genera este criterio, lo único que se hace es violar los derechos privados. Claro, porque... Y cuando se violan los derechos privados, lo único que se hace es más poder absoluto y más pobreza, que es lo que pasa en América Latina, en casi todos nuestros países. Y más injusticia, porque efectivamente quienes consiguen los derechos sociales son los ciudadanos influyentes. Yo no voy a decir... O sea, los políticos. Y el que tiene que pagar son los ciudadanos no influyentes, o sea, los trabajadores. Yo no voy a decir que esto solamente pasa.
Perdón. Seguimos adelante. Entonces, Armando, ¿qué tenemos que hacer los argentinos para que nuestra democracia sea exitosa? O sea, nos lleve hacia un respeto a los derechos individuales y no tengamos que estar soportando permanentemente el agravo y el atropello de las autoridades políticas. Yo creo que la Argentina es un caso particular que tiene una historia que rescatar, que es la historia que va de 1853 a principios del siglo y que fue destruida por el pensamiento político europeo del fascismo y del nazismo, fundamentalmente durante la década del 30, y a la cual contribuyó en gran medida la 40º Anno, ¿no?, que es una encíclica que ya lo dije antes, totalmente contraria a la Rerum Novarum, que parte de un principio que es básico, de que la gente tiene que ser iguales y que la riqueza tiene que estar distribuida, y parte de que la riqueza está dada por Dios. Esto es la razón de ser del poder político absoluto. El que tiene el derecho a repartir tiene el derecho a violar los derechos de los que tienen. No. Vos decís que el secreto entonces está en nuestra historia, o sea que nosotros hemos sufrido, nuestra historia se ha desvirtuado. Cuando Argentina se suma a la escuela historiográfica francesa y alemana, empieza a construir una historia y destruye la historia anterior, o sea que los argentinos no sabemos quiénes somos en realidad. Bueno, la prueba es que prácticamente tú le preguntas a cualquier argentino hoy y no sabe que Roca rompió con la Iglesia Católica durante 20 años. Porque y por supuesto no saben quién era Alberdi. Y por supuesto sí saben quién era el Che o Evita o Perón, exacto, pero no saben quién era ni Alberdi ni Sarmiento. Claro, y se desvalorizó un proyecto político que fue el proyecto político más exitoso que hubo en la segunda mitad del siglo XIX. Esta es la verdad. Y que rompió, inclusive destrozó toda la teoría de Weber, de que había que ser protestante. Armando, pero decime una cosa, o sea, Estados Unidos como líder mundial, ¿no se da cuenta de esto? Bueno, porque evidentemente lo que está recomendando, que es democracias, realmente están jugando una situación muy peligrosa. Lo que tendrían que recomendar es el control político, la libertad y el respeto por los derechos individuales. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, ¿cómo lo lograron ellos? Bueno, ellos lo lograron, pero lamentablemente... ¿A través de su constitución, por ejemplo? Bueno, a través de toda la filosofía que inspiró esa constitución. ¿No? O sea, si yo traigo la Constitución de Estados Unidos acá, ¿no da los mismos frutos? La Constitución existió en la Argentina y mientras se aplicó funcionó. Y cuando la ideología la desvirtuó, ¿no?, la desnaturalizó. Si los Estados Unidos mañana la ideología lo desnaturaliza, le pasa lo mismo que a los... No hay nada hecho que está por siempre. Todo el mundo se puede equivocar. Bueno, es lo que acaba de decir Alan Greenspan. El señor Carter, por ejemplo, sí, es anglosajón, sí, y desde mi punto de vista es un imbécil. Así que, y que probablemente creía en estas cosas. O sea, si hubiera sido latinoamericano, probablemente hubiera sido radical. Claro. Si hubiera sido argentino. El señor Kennedy fue una tragedia para los Estados Unidos y tampoco era latinoamericano. O sea que aquí no hay un problema racial, no hay un problema ni siquiera cultural. Si nosotros decimos que por cultura o por raza o por religión tenemos que tener un sistema diferente, lo que estamos diciendo es que tenemos que vivir en una dictadura y que no tenemos derecho a la libertad. O sea que vos me dirías que si volvemos a la Constitución del 53 vamos a volver sobre nuestros pasos y vamos a volver a reeditar nuestra historia. Por supuesto, cualquiera que lo haga lo puede hacer. Ahora, mientras siga en América Latina privando toda la teoría de que los votos me dan el derecho a hacer lo que me da la gana en nombre del pueblo, se terminaron los derechos individuales. Y donde se terminan los derechos individuales, se termina la creación de riqueza. Por eso es
que Miami hoy es la capital de América Latina. Claro. Porque los latinoamericanos encuentran en Miami hoy lo que querrían encontrar en su país. Se lo respeta. Y se les respeta. Nada más. Y además de eso, se respeta su derecho y saben que allí nadie le van a venir a sacar el dinero del banco. Claro. No. Y entonces... Y decime, por eso, Estados Unidos no tiene claridad sobre esto, porque si la tuviese recomendaría, antes que ir a la democracia, adoptar una constitución como la de Estados Unidos. Bueno, debería ser un paso previo, o sea, un consejo previo. Sí, pero lo que pasa es que eso también crea problemas. Yo me acuerdo que ya, creo que fue De Gaulle, quien dijo que la constitución americana solamente servía para los Estados Unidos. Así que Europa es irrecuperable. Tenemos la suerte que los propios europeos ahora han rechazado una constitución, la constitución europea. Sí, o sea que efectivamente rechazado for the wrong reason. No la han rechazado por el hecho de que haya derechos individuales, sino precisamente porque tienen problemas internos todavía, sí, porque siguen siendo nacionalistas. Ajá. Y lo que no quieren y lo que quieren evitar es la inmigración. En gran medida esto fue lo que... Bueno, por eso es que se están transformando de nacionalistas a continentalistas a través de la Comunidad Europea. Y eso sí, puede ser que... Son continentalistas hasta cierto punto. O europeístas, no sé. Hasta cierto punto. Francia y Alemania hacen lo que quieren en ese juego. Y hoy por hoy, yo a Francia la llamo la República de Weimar francesa, porque las llamadas repúblicas europeas fracasaron siempre. Desde la Revolución Francesa hasta acá. Desde la Revolución Francesa en adelante. Ha estado en una constante situación de inestabilidad, Francia. Exactamente. ¿Por qué? Porque no se reconocieron nunca los derechos individuales, porque siempre se reconoció el poder del Estado simplemente por el hecho del Estado. ¿No? Y por eso vino Hitler, porque ante el fracaso de las intervenciones, el fracaso viene al salvador de la patria, ¿no? Esta es y a las tensiones generadas por la intervención se lo arregla con más intervención, lo que va generando un ciclo destructivo, digamos. Bueno, por eso yo te digo que Lenin está más vigente hoy, porque hoy hay casi una cosmovisión generalizada del pensamiento de Lenin, de la imperialismo, etapa superior del capitalismo. En otras palabras, se cree de verdad que las corporaciones lo que hacen es explotar al resto del mundo y que los Estados Unidos son ricos porque explotan al resto del mundo. Es una mentira total. Bueno, eso es lo que se enseña en las universidades. Y bueno, por eso, y ahora lo está enseñando el señor Chávez, que dice que hay que leer a Lenin. Claro. Y tenemos a Lenin doblemente, porque el fascismo, desde mi punto de vista, lo inventó Lenin, cuando dijo que había que usar a los capitalistas. Claro. ¿No? Bueno, y por eso Hitler dice, ¿para qué vamos a nacionalizar los bancos y las fábricas? Nosotros nacionalizamos la mente humana. Por eso esos discursos a la juventud y ese trabajo que se hizo muy interesante a través del Ministerio de Educación, que no es más que lo que está reclamando Chávez ahora, educar a todos los venezolanos él. Claro, y por supuesto en donde los derechos individuales no existen y las empresas tienen que ser del Estado y repartir la cosa. Y cuando se reparte, lo único que se crea es el poder político absoluto. Claro. En nombre o de la sociedad o de la nación. Ya está a ti que te gusta los griegos, ya los griegos discutían el tema de los universales. El liberalismo cree que los universales son meros nombres, porque cuando los universales son reales, los que los componen no tienen entidad. En otras palabras, si existe el Estado como una entelequia, no, los individuos que lo componen no tienen identidad, y esto lo dice Hegel con todas sus letras. Dice claramente, ¿no?, que el individuo no tiene más identidad que la que le da su pertenencia al Estado. O sea que si deja de pertenecer, no existe. Esta es la... Y todas estas teorías que fueron el racionalismo europeo fueron las que crearon los totalitarismos. Y hoy vivimos en un mundo muy confuso porque hemos hecho
una historia de Occidente falaz, ¿no? Y no darnos cuenta que el mundo cambió a partir de ciertos momentos en la historia, que hoy también lo dice Peter Drucker, que lo hace calculando, de que el ingreso empezó a crecer hace unos 300 años, lo reconoció el propio Marx, cuando en el Manifiesto Comunista dijo, la burguesía en solo 100 años ha creado más riqueza que toda la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad. Pero lo que pasa es que nunca entendió el porqué y descalificó el proyecto, precisamente, que había logrado eso. Y tuvo éxito descalificándolo. O sea que cuando Alberdi decía que la raíz más profunda de las tiranías modernas radica en la concepción franco-germana de nación y nacionalismo, que nuestras universidades copiaron de la Francia, estaba dando pero mira, porque el nacionalismo, ¿por qué es perverso el nacionalismo? Porque a mí me parece fantástico, pero ¿te induce a qué? Al colectivismo. Depende de qué es lo que entendemos por nacionalismo, pero Alberdi estuvo genial, porque Alberdi, en una discusión con Sarmiento, le dice, señor Sarmiento, los hechos últimos que hemos visto y que han aterrorizado a la humanidad muestran que se puede ser bárbaro y al mismo tiempo ser instruido, que hay una barbarie letrada mucho más perjudicial a la civilización verdadera que la de todos los indios salvajes de América, y no había visto a los nazis y no había visto a los comunistas. O sea, y toda esa barbarie se enseña en las universidades. Bueno, encima les pagamos para que nos autodestruyan. Exactamente. Porque cuando vos vas a una universidad y ves lo que está pasando... No, lo peor es que se autodestruyen ellos mismos. Bueno, pero te arrastran a vos. No van a llegar todos al poder. Claro. Van a llegar algunos y los van a sufrir. Claro. Pero esta es la prueba pero ¿cómo puede de ser la que genialidad que tuvo el proyecto argentino de darse cuenta de que había que tomar el camino de los Estados Unidos, que también lo dice el Sarmiento, y fue lo que hicieron, y no el camino de Europa, que los llevó finalmente al nazismo y al comunismo. Pero Armando, ¿y cómo puede ser que habiendo tantas universidades, tanta gente instruida, nadie se dé cuenta de esto? Pues esto es un hecho gravísimo. Y en la Argentina es un país con un altísimo nivel cultural. Sí, pero... Y en Estados Unidos lo mismo. ¿Cómo en Estados Unidos no se dan cuenta de esto? Bueno, ¿O vos qué sos? ¿Sos un iluminado? Bueno, no, yo soy un individuo que me puse a leer las cosas, me tomé el trabajo de leer. Y en los Estados Unidos hoy, no sé. Bueno, seguimos pensando un poco por qué estas ideas que evidentemente Alberdi las vio con tanta claridad, que ahora vos las estás exponiendo con tanta claridad, ¿por qué no aparecen en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en los ambientes universitarios? Es lamentable porque la ideología socialista se ha apropiado de la ética, y el liberalismo, en lugar de discutir ética, discute economía, y la economía es un resultado. Claro. ¿No? Y lo que hay es que demostrar la falta de ética de los socialistas, que lo que hacen es buscar el poder político absoluto en nombre del pueblo. Para ellos son los que lo explotan. Claro. Porque no producen. Pero entonces un grave error lo están haciendo los liberales mismos, porque que se equivoquen los socialistas, bueno, fantástico, pero los que están errando son los liberales. Bueno, acá hay otro problema, que es que el liberalismo no es una actitud del individuo, el liberalismo es un sistema. Pero los liberales podemos ser tan buenos, tan malos, o sea, no hay una condición de liberal que hace al liberal un individuo mejor que el socialista. A lo mejor el socialista es mejor, con la única diferencia que el socialismo es una desgracia y el liberalismo es lo que cambió la historia de la humanidad. Pero mientras tengas liberales intervencionistas estás en lo mismo. Bueno, eso es lo que pasa, que cuando tú juzgas al liberalismo en función de lo que hacen individuos que aparecen como liberales. Todos los que yo conozco me dijeron que eran liberales y hicieron un desastre. Ese es el problema que hemos tenido en la Argentina, y ese es el llamado neoliberalismo, que en el fondo
es una mezcolanza, porque una de las cosas más también que yo estoy en contra es contra el llamado monetarismo. Bueno, pero la mayoría de los liberales, cuando vos le hablas del neoliberalismo, dicen, ¿qué es eso? Sí, bueno, se hacen los desentendidos. Sí, claro, se hacen los desentendidos porque de verdad no existe ese es el nombre que se le dio al fracaso de un proyecto que se llamó liberal, que no lo fue. Y no lo fue porque tuvo esta combinación nefasta siempre, que es aumentar el gasto público y controlar el tipo de cambio. Cuando se hace eso, se destroza al sector productivo directamente, porque sube la tasa de interés y se sobrevalúa la moneda. Bueno, ¿y cómo se evita eso? Porque no se evita, porque siempre hay una tendencia al aumento del gasto público, está claro. Sí, hasta que colapsa, ¿no? Yo hasta ahora no he conocido a nadie que haya tirado el gasto público para atrás. Mira lo que le pasa a los franceses, no lo pueden cambiar tampoco. Intentaron cambiarlo y le bajaron el 0,1%, pero nada. Y por eso hoy la China es más capitalista que Europa. Y por eso crece al 9%. Pero es más capitalista porque tiene bajos costos. No. Hasta que aumente su gasto público. Perdón, es más capitalista porque tiene bajos costos, pero porque tiene respeto por los derechos individuales, llamémosle los económicos. Los políticos no los tienen. Está bien. No los tienen los políticos. ¿Y vos estás seguro que ese respeto por los derechos económicos va a aguantar o van a tener una tendencia a aumentar el gasto público hasta que eso...? Yo no lo sé porque ya ellos sufrieron lo que hizo Mao Zedong. ¿No? Pero acá hay una tendencia a no aprovechar la experiencia, porque los argentinos no hemos aprendido nada. No, pero los chinos parece que han aprendido algo, porque la prueba es que el 40% de toda la inversión extranjera que se hace en el mundo se hace en China hoy. Ajá. Y por eso crece al 9%, porque si tuvieran, aunque se dicen comunistas, si de verdad fueran comunistas, serían tan pobres como estaban cuando estaba Mao Zedong. O sea, hay un respeto por los derechos individuales en China, incipiente por lo menos. Por los derechos de propiedad, que son fundamentales, y que son fundamentales, mucho más fundamentales que los derechos políticos, que fue lo que dijo también Alberti cuando dice, no creo en esta obsesión hipócrita de dar derechos políticos a mano llena a pueblos que lo único que hacen es votar por sus propios tiranos. Y no había visto a Hitler, y no había visto a Hitler, no había visto a Mussolini, ¿verdad? Entonces, no es ni a Perón ni a Chávez. O sea, yo no es que no es que yo no quiera que haya elecciones, yo lo que quiero es que se reconozca que el sufragio universal no habilita a violar los derechos individuales. Este es el concepto básico, y en esto se basaron los Estados Unidos, ¿no? Y por eso todavía funciona, ¿no? Y sigue siendo la economía más grande del mundo. Para que la gente crea que son ricos porque hacen pobre a los demás, bueno, lo único que hacen es empobrecerse a sí mismos. Porque los argentinos, ¿por qué tienen 150.000 millones de dólares fuera del país? Porque no tienen confianza en traerlo. Porque no tienen confianza en y por eso la gente no invierte. Y por eso invierten más los extranjeros que los propios argentinos, porque están de alguna manera más protegidos. El argentino no tiene quien los proteja desde afuera, mientras que el extranjero por lo menos tiene el poder del pataleo con su propio gobierno. Su propia embajada, que le hace de lobista, digamos. Por lo menos que lo puede defender, aunque acá en la Argentina hemos visto cómo han maltratado a la Shell. No. Así que bueno, así que para ir cerrando, la conclusión... Y lo último que te quería decir es que en este concepto democrático así de sufragio universal, los americanos lo único que logran es que ganen siempre en América Latina los que están en contra de ellos. Porque hay un antiamericanismo, como lo escribió, obsesivo, y es un antiamericanismo ideológico. Bueno, pero los americanos han incumplido el mandato moral, yo diría, de no intervenir en asuntos de extranjeros. Ese principio lo han medio
de no intervenir, no, porque ellos no han intervenido, al contrario, ellos avalan, como lo avala Pero decime una cosa, Armando, por ejemplo, ellos no intervinieron en Rusia, por ejemplo, y Rusia cayó sola. Sí. Intervinieron en Europa. ¿No hubiese sido mejor dejarlo que se cocinen en su propia salsa los europeos? No, porque y que se transforme en una comunidad nazi toda y que de ahí brote la libertad? No, porque eso no funcionaba así en ese momento. No lo sabemos, porque no podemos analizar ahora eso. En la guerra del 39 los americanos no querían entrar en la guerra. Sí. Si los japoneses no atacan Pearl Harbor, yo creo que no hubieran entrado en la Segunda Guerra Mundial. El préstamo y arriendo que salvó a Inglaterra y le permitió sobrevivir a Inglaterra primero a los nazis, se ganó en el Congreso americano por un voto. Está en la historia de Churchill, ¿no? O sea, los americanos creían que el resto del mundo que se la arreglaran como pudieran y que ellos estaban fuera del tema. ¿Qué fue lo que hicieron en la Primera Guerra Mundial? Le ganaron y lo dejaron y se fueron. En esta segunda oportunidad crearon la NATO la OTAN. O la OTAN, y la paz duró un poco más. Y bueno, hasta el año 70 o 70 y pico, Europa estaba en una línea diferente, y esto no lo digo yo, esto lo está escrito. Mientras existía la Guerra Fría. Aún con Guerra Fría y todo, estaban, antes de que se terminara la Guerra Fría, cambiaron el rumbo. Y cambiaron el rumbo, y esto no lo digo yo, lo escribió Dahrendorf, lo escribió Paul Jones, directamente explicando cómo a partir del 70 Europa empezó a aumentar su gasto público en una forma que hoy Alemania y Francia tienen un gasto público que está cercano al 60% del Producto Bruto. Y como dijo bien Aaron, cuando el 60% de la población vive del Estado, ¿quién le gana una elección a la izquierda? Y por eso en Europa no hay diferencia entre izquierda y derecha. Y acá tampoco. Acá prácticamente tampoco, aunque a mí la diferencia entre izquierda y derecha no me gusta esa nomenclatura, porque la izquierda ha hecho pensar que la derecha está a favor de los ricos y ellos están a favor de los pobres, lo cual es una mentira total. Pero no es... sé, pero claro, se vende así, evidentemente. Sí, por eso, pero esa es la forma en que se vende. Tan es así que, por ejemplo, una vez Lilita Carrió, que me la encontré, me dijo que ella era liberal de izquierda. La Raola, que es liberal, dice que es liberal de izquierda. O sea, hay un terror de que digan que uno es de derecha. Claro. ¿No? Claro. Porque la derecha se ha confundido con el fascismo, al capitalismo con el fascismo, cuando el fascismo precisamente tiene las mismas fuentes que el socialismo. Bueno, ¿y qué futuro le ves a la Argentina, a todo este hemisferio? Porque este hemisferio está en llamas. Bueno, y evidentemente si estos temas no se aclaran, se va a prender fuego, las llamas van a pasar a ser un incendio. Bueno, yo no hago futurología, yo trato de cambiar al mundo. Bueno, pero si tenés que cambiar al mundo, tenés que proponer algo. Y esto es lo que estoy haciendo hablando contigo. Bueno, Armando, seguiremos con los errores americanos, porque creo que están cometiendo algunos errores, ¿no? Sí, bueno, pero en los Estados Unidos el sistema funciona porque está incorporado, ya no es una filosofía, es una aceptación de un sistema que nadie discute. Allí nadie políticamente empieza a decir que hay que nacionalizar a la General Motors, no se le ocurre a nadie. Bueno, y ya Sarmiento se había dado cuenta y escribió en 1853, los americanos se han puesto de acuerdo en todo aquello que en el resto del mundo es la causa de las revoluciones y de la opresión. O sea que, en Estados Unidos, ¿tú crees que los americanos... Bueno, pero discúlpame, Armando, lo que está claro es que ellos no tienen idea de cómo funciona su sistema, porque imagínate que Alan Greenspan acaba de decir que si intentan modificar la Constitución de Estados Unidos,
va a tener los mismos efectos devastadores que tuvo en la Argentina cuando modificó la suya. Porque nadie está... O sea que no tienen clara la importancia de su constitución. Bueno, pero esto es muy importante porque esto es la prueba de que no basta ser anglosajón para estar tentado por los instintos. Anglosajón y protestante para no ser estúpido. Si se cambia el sistema, sufren lo mismo, porque los ingleses, que fueron los que lo inventaron, después tuvieron el Partido Laborista, que era un partido originalmente marxista. Ajá. Porque el Partido Laborista, que empezó con, ahora no me acuerdo el nombre, de los dos que lo inventaron, eran marxistas los dos. Y fue en Inglaterra que fue donde se inventó el liberalismo, si lo quiere poner. Armando, o sea que si vos le tendrías que dar un consejo a Chávez o a Bin Laden para destruir los Estados Unidos, ¿le recomendarías que logren modificar la Constitución de Estados Unidos? Y que importen la Constitución bolivariana, por ejemplo, sí, o la Argentina del 94. Claro. Eso tendría efectos devastadores, más devastadores que unas cuantas bombas atómicas. Por supuesto, se autodestruiría. O la otra sería llevarle a algún economista argentino y crear el Ministerio de Economía. Esa sería la otra gran solución para terminar con los Estados Unidos. Ellos tienen allí algunas... Harvard, por ejemplo, sí, es más que un economista argentino. Harvard es increíble. Y si vos me dirías, y si le creamos un Ministerio de Educación a los Estados Unidos, ¿no lograríamos los mismos efectos devastadores que se hizo acá con la educación? Mira, ¿cuál de estas tres medidas te parece más interesante para destruir Estados Unidos? ¿Crear un Ministerio de Educación, crear un Ministerio de Economía o cambiar la Constitución? ¿Cuál sería más dramático? Como bomba atómica, ¿cuál sería más importante? Están integradas las tres cosas están integradas. Y todo es un planteo ideológico. Se tome conciencia de él o no. Los americanos creen que no son ideólogos porque aceptan el sistema tal como Pero está. Armando, vos me decís que gente como Jimmy Carter o Kennedy no pudieron hacer el daño que sí hicieron los Alfonsines o tantos gobernantes acá en la Argentina. Pero acuérdate que a Kennedy lo mataron. No quiero hacer juicio, pero lo han matado por esto, ¿te parece? La comisión Warren es una falacia total. Pero porque que a Kennedy, que una bala lo mató, le entró por el pie y lo salió por la cabeza, eso no lo cree nadie. ¿Quiénes fueron los que lo mataron? A mí no me consta, pero que todo lo que pasó alrededor de eso fue muy raro. Pero a Carter no lo mataron. Y a este otro... Pero Carter no duró nada más que 4 años. Y no hizo un daño enorme, porque por culpa de Carter tenemos los problemas que tenemos en el Medio Oriente. Porque se metió a sacar al Shah de Irán, que era el que estaba a favor de Occidente, si quieres ponerlo. De la apertura. Y de la apertura y toda esta cuestión. Y él, con el amigo Brzezinski, fueron los que hicieron para que cayera el Shah de Irán. Como antes Kennedy había actuado en contra de los hermanos Diem en Vietnam del Sur. Y antes el New Deal también. El New Deal fue un problema, pero ese se superó. Hasta cierto punto se superó el New Deal. Pero el problema, el New Deal entra por un error anterior, que fue antes del New Deal. La crisis la maneja el Federal Reserve, que no defiende a los bancos y deja que caigan 10.000 bancos en los Estados Unidos. Y después el levantar ¿cómo se llama? La ley esta por la cual elevaron los aranceles, con lo cual cayó el comercio mundial, nadie le podía pagar a los americanos la deuda. Claro. Así que esto fue todo. Y el New Deal trató de darle una vuelta a esto, que no tuvo demasiado éxito, porque los Estados Unidos empiezan a levantarse con la guerra, curiosamente. Bueno, como conclusión sacamos que para empezar a salir tendríamos que resucitar a nuestros próceres que hicieron grande la Argentina. Alberdi, traerlo del exilio, porque para mí está exiliado todavía. No lo conoce nadie Alberdi acá en Argentina. Exactamente, estuvo ausente y sigue ausente. Sigue ausente. Pero en las universidades ni se lo conoce.
que cuando estaba ausente físicamente, Sí. por lo menos no lo estaba intelectualmente. Intelectualmente. Hoy está ausente física e intelectualmente. Está más ausente que nunca. Más ausente que nunca. Perfecto. Bueno, trataremos de concientizar a la gente en este camino. Gracias, Armando. Graciarse con los